Bueno, y de la tierra siguen saliendo cada vez más las evidencias de que en las Escrituras el hombre metió la mano para esconder a Dios Madre. Y hay un interesante documental que recibimos a través de nuestra hermana Jimena Alarcón, desde Ecuador, el que nuestra madre ha visto a bien que nosotros, sus hijos, lo disfrutemos. Estos escritos son de los más antiguos encontrados y datan del año 250 antes de Cristo María, al 66 después de Cristo María. Pongamos atención en los detalles de las figuras como Dios Madre nos ha enseñado. Escuchemos. Adelante. Se sabe que el Vaticano guarda celosamente en su gran biblioteca miles de textos antiguos desconocidos para el resto de la humanidad. Algunos incluso pueden llegar a poner en peligro la existencia de todas las religiones del mundo. Este es el caso de los manuscritos esenios, que acusan de falsas las leyes dictadas por las religiones. Y Jesús dijo: «No busquéis la ley en vuestras escrituras, pues la ley es vida y las escrituras son muerte. El que os explica las escrituras os habla en lengua muerta de hombres muertos, ciegos que guían a otros ciegos por la senda del pecado, de enfermedad y sufrimientos». Así aparece en los antiguos manuscritos. Pero, ¿quiénes eran los esenios? Apenas sabemos nada de la vida de este pueblo. Vivieron hasta el siglo I después de Cristo, época en la que fueron perseguidos y exterminados. Fueron mencionados por conocidos historiadores de la época como Filón, Plinio el Viejo y Flavio Josefo. Se empezó a hablar de este pueblo con el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumrán, llamados así por hallarse en unas cuevas situadas a orillas del Mar Muerto en Qumrán. En total fueron encontrados alrededor de 972 manuscritos que pronto captaron la atención de anticuarios, científicos y escritores. La mayoría de ellos están datados entre los años 250 a.C. y 66 después de Cristo. Entre ellos están los textos más antiguos en lengua hebrea del Antiguo Testamento. Se cree que fueron ocultados por los esenios para preservarlos de su destrucción. Están redactados en hebreo y arameo, excepto unos pocos que utilizan el griego. Los primeros manuscritos fueron descubiertos por casualidad alrededor del año 1946 por un pastor beduino que fue en busca de una de sus ovejas que se había extraviado. La encontró en una cueva cerca de Qumrán, a orillas del Mar Muerto, y allí pudo ver unos manuscritos rotos metidos dentro de vasijas de barro. Posteriormente se encontraron más manuscritos en 11 cuevas de esa zona. No se menciona a los esenios en las escrituras bíblicas, sin embargo, sí se habla de los fariseos, saduceos y otros. Parece como si se les hubiera querido borrar de la historia. Pero, ¿por qué? ¿Qué misterio esconden? Los esenios rechazaban el culto que se hacía en el templo de Jerusalén, al igual que Jesús. Desde el encuentro de estos manuscritos ha habido mucha polémica, quizás porque hay quienes han encontrado muchas similitudes con la vida de Jesús. Algunos escritores basados en fuentes apócrifas, es decir, en aquellos escritos antiguos que el Vaticano ha rechazado, aseguran que Juan el Bautista, Jesús y su familia fueron esenios, o por lo menos que convivieron muchos años con esta comunidad. Los textos esenios, junto con otros documentos, fueron eliminados por el Concilio de Nicea en el siglo IV. Pero, ¿cómo vivían los esenios? Este pueblo buscaba el contacto con la naturaleza. La naturaleza y sus leyes eran fundamentales en la vida de este pueblo. Vivían cerca de los ríos, de los árboles, de las flores, de la música de los pájaros, donde el sol y la lluvia pueden abrazar al cuerpo, que es el templo del espíritu. Estaban en contra de la esclavitud, y en su comunidad no había ricos ni pobres. Los bienes pertenecían a todos y se distribuían según las necesidades de cada uno. Parte de esos bienes lo utilizaban para ayudar a los pobres, viudas, huérfanos,
forasteros y esclavos fugitivos que, aunque no pertenecieran a la comunidad, necesitaban ayuda. La gente estimaba y respetaba a los esenios por su honestidad, su bondad y su talento como sanadores. Los egipcios les llamaban los sanadores, los médicos. Edmond Bordeaux publicó en el año 1928 el Evangelio Esenio de la Paz, donde traduce los manuscritos esenios, sacando a la luz revelaciones desconocidas y ocultas hasta entonces, que ponen en peligro la existencia de todas las religiones. Rechazan los templos y las leyes escritas por la Iglesia. En ellos se dice que el único templo es el propio ser humano y que la única ley está escrita en la naturaleza y en el cuerpo de los hombres, rechazando así toda ley que provenga de cualquier religión. Según los escritos esenios, Jesús dijo lo siguiente: la ley está escrita en toda cosa viviente. Vosotros la encontraréis en las hierbas, en los árboles, en el río, en las montañas, en las aves del cielo, en los peces del mar. Mas buscadla principalmente en vosotros mismos. Dios no escribió su palabra en las páginas de un libro, sino en vuestro corazón y en vuestro espíritu. Están también en vuestro aliento, en vuestra sangre, en vuestros huesos y en cada partícula de vuestro cuerpo. Están escritas en el aire, en el agua, en la tierra, en las plantas, en los rayos del sol, en las profundidades y en las alturas. ¿Por qué estudiáis las escrituras muertas que son la obra de los hombres? Si queréis que la palabra del Dios viviente penetre en vosotros, no manchéis ni vuestro cuerpo ni vuestro espíritu, porque el templo, que es el cuerpo, es el templo del Espíritu, y el Espíritu es el templo de Dios. Hijos de los hombres, honrad a vuestra madre tierra y seguid sus leyes para que vuestros días se alarguen sobre la tierra, y honrad a vuestro Padre celestial para que sea vuestra vida eterna en los cielos. El espíritu del Hijo del Hombre fue creado del espíritu del Padre celestial y su cuerpo del cuerpo de la Madre Tierra. El que os explica las Escrituras os habla en lengua muerta de hombres muertos por medio de su cuerpo enfermo y mortal. A él, por lo tanto, le pueden entender todos los hombres, porque todos los hombres están enfermos y están en la muerte. Ciegos que guían a otros ciegos por la senda del pecado, de enfermedad y sufrimientos. Estos escritos nos muestran a un Jesús muy distinto al que nos han enseñado. ¿Qué contienen los textos que nos oculta el Vaticano? ¿Acaso relatan lo mismo que estos manuscritos? En ellos Jesús muestra la importancia de la Madre Tierra, pero curiosamente también en estos manuscritos Jesús habla de los ángeles del aire, del agua, del sol. Hay claramente una similitud increíble. Tan solo que unos utilizan la palabra espíritu y Jesús dice ángeles para definir lo mismo, o quizás tan solo sea un problema de traducción. ¿Es posible que también Jesús se refiera al sol cuando habla del Padre Celestial? El sol está en todas partes, su energía penetra dentro de los alimentos, de las plantas, dentro de cada ser que existe en la tierra. No nos cuestionamos si estos textos son auténticos o no, porque lo importante es el contenido que nos hace reflexionar. Las doctrinas de las diferentes religiones no son más que grilletes invisibles hechas para controlar al ser humano, esclavizarlo e impedir su desarrollo. Según los esenios, Jesús consideraba que el templo de Dios no se encontraba en las iglesias, sino en la naturaleza y en nuestro cuerpo. Jesús dijo: «Sois uno con vuestra madre tierra, ella está en vosotros y vosotros en ella. Amad a vuestra madre tierra, así como ella ama vuestro cuerpo». Fíjense qué interesante cómo estos escritos presentan la figura de la madre. Cuando el documental cita: Jesús dijo: «Sois uno con vuestra madre tierra. Ella está en vosotros y vosotros en ella». Es obvio que no está hablando del mundo físico como tal, pues la tierra no tiene la facultad sentimental para entregarse en amor. Ese sentimiento solo lo pueden manifestar los seres humanos que han nacido espiritualmente.
Ahora, cuando dice, sois uno con vuestra madre tierra, mantengamos en mente que nuestra madre hoy se encuentra en el corazón de la tierra. Esto nos recuerda cuando Cristo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dando con esta expresión a entender que quien estaba hablando era la madre, que es una con el Padre. Y hoy, al estar pegados a ella, también nosotros somos uno con nuestra madre. Y también cuando se cita, Jesús dijo, amad a vuestra madre tierra, así como ella ama a vuestro cuerpo. Es una clara referencia al nuevo mandamiento dado por Cristo cuando dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Por eso decía el documental, que es Cristo quien dice, honrad a vuestra madre y seguid sus leyes. Como también hoy es Cristo, Lisbeth, el único Dios vivo, quien dice lo mismo. Y nos ha enseñado a adorar al Padre y a la Madre espiritual, porque ella es quien nos lleva a ser verdaderos adoradores del único Dios vivo para siempre. ¡Aleluya! Nosotros seguiremos viendo más pruebas de que el Vaticano quiso esconder la esposa de Dios Padre. Y en vez de decir que Cristo es mujer, la madre espiritual, utilizan a María como la madre de Jesús y no como el mismo Cristo. Pero ahora no podrán detener la verdad. Toda la gloria y la honra sea para el gran yo soy, nuestro Dios fiel y poderoso, Melquisedec Lisbeth. Amén. Aleluya. Y otra evidencia más que ha salido de la tierra fue enviada a través de nuestro hermano y eunuco espiritual, Ramón, desde Miami. Y este escrito habla de un código secreto que está en la Biblia y que fue descifrado por un rabino judío, donde dice que la venida del Mesías sería en diciembre del 2016. Veamos. Código secreto de la Biblia revela que Jesús regresará a la tierra en el 2016. Expertos en el estudio del libro sagrado han descifrado cuándo sería el momento de la redención total de los seres humanos. El rabino Matityahu Glasserson, un experto israelí en los códigos de la Biblia, ha descubierto que a finales de este año es posible que se produzca la llegada del Mesías que espera el pueblo judío, informa el diario El Ciudadano. Según Glasserson, la Biblia contiene varios códigos ocultos y uno de ellos se encuentra en Génesis 49:1, donde habla de Jacob y los últimos momentos de su vida. Como ya se encuentra en su lecho de muerte, Jacob reúne a sus hijos en torno a su cama con el fin de compartir con ellos lo que sabe sobre el fin de los días. Venid aquí, juntaos, y os diré lo que os ha de acontecer en los días venideros. Cita el experto el capítulo del libro sagrado. Puesto que cada letra hebrea tiene un valor numérico, Glasserson ha recurrido a la gematría para descifrar su significado. Además, asegura que Jacob tenía prohibido por Dios hablar de lo que sucedería en el mundo, por lo que reveló en clave cuándo sería el momento de la redención total de los seres humanos, señaló el rabino. De acuerdo con sus cálculos, las claves que contienen Génesis 49:1 pueden identificarse con el año 5776 del calendario judío, 2016 si hablamos del calendario que nosotros usamos. La venida del Mesías se producirá en el año 5776. Si todas las fechas que se han descifrado son correctas, Jesús volvería a la tierra el día 23 de diciembre del año 2016.
¡Aleluya! Pues ya Cristo, Lisbeth, está habitando y andando entre nosotros su pueblo. Y es precisamente a finales de este año 2016 que se cumplen los 3 años de que nuestra Madre Lisbeth está en el corazón de la tierra. ¡Qué belleza! Y Dios Madre Lisbeth decía, parece que ya han oído de mí y quieren ser los que adivinan mi llegada. Pero les llegué como ladrón, pues yo estoy aquí desde el 2013 y no lo saben. Se enterarán de mí después de mis 3 años, como está escrito, que todos reconocieron que verdaderamente era la esposa de Dios, el Cristo, después de los 3 años cuando la mataron. Entonces, alégrense y gócense en las naciones, porque juzgarás, Cristo Lisbeth, los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Hoy las naciones se gozan porque tú, Cristo Lisbeth, nos pastoreas aquí, visible y palpablemente en la tierra.